Sí, yo lo veo
Buenas. ¿Cuánta gente hoy? Espero que les dure. Espero que les dure la presencia, porque las últimas clases complicado estaban con la presencia. Les hago una pregunta. A ver. Disponibles, porque yo ya lo publico, o si quieren, ustedes tienen un grupo de tercero, lo ponen en el WhatsApp, entonces yo ya ahora confirmo con Silvio, si ustedes no tienen nada, mañana 10:15 yo los espero acá y damos la clase de enfermedad luxante de cadera. Y de paso no les corte el almuerzo. ¿Les parece bien o no? ¿Están de acuerdo? Perfecto, entonces. Mañana quedo sin garganta. Mañana doy. Pasé las dos de ortesis, que pasé la 1, la 2, A, B, C, porque esas 3 que son las de la segunda clase, las va a dar Boris en el día. Para que no conseguía a poder adelantar. Entonces me dijo que las va a dar eso. Esto me sacó, ¿no? Yo no tenía nada, pero si tenía alguna comisión, tenía algo, un tránsito, lo que sea, por mañana yo sé que no hay tiempo para eso. Pero si tenían alguna comisión de práctico o algo, que vengan todos los que no tenían esta comisión de práctico, grababan con la clase de la primera clase. Ah, que estaba saliendo grabada la clase. No, pero no, la clase personal. Mañana, que saquen todo, que quede todo grabado para mí.
lo estudiamos acá, pero ya que yo no tengo nada, Bueno, vamos a abrir un poco porque acá hace como un poco de calor. A mí me empiezan a agarrar para que así no se le enfría la espalda. Abran un poquito las ventanas, chicos, porque si no morimos asfixiados. Bueno, buenos días para los que están en casa. Buen día. Bueno, acá estábamos hablando con los chicos que están presentes, que mañana la clase que da Andrea daba clases los miércoles a las 14 horas, esas clases van a pasar a darse a partir de la semana que viene a las 12, de 12 a 14, pues tuvieron que hacer un cambio por las otras materias la parte de coordinación arregló así. Como esta semana yo les voy a dar las dos clases, la semana que viene Andrea les va a dar las dos clases, mañana la clase que van a dar conmigo, la van a dar más o menos a las 10 menos cuarto. Yo voy a terminar de dar ortesis y a continuación voy a dar la clase de enfermedad luxante de cadera, que va a ser la última clase que doy yo de este módulo, y la vamos a dar mañana tipo 10 menos cuarto. Así que para que los que se van a conectar se conecten, y los que quieran venir puedan venir, porque ya vi que no cursan absolutamente nada mañana a esa hora, así también les queda mejor para ir a almorzar tranquilos después. O sea, así que si todos están de acuerdo, mañana 10 menos cuarto los espero acá. ¿Quedamos así? Bien. Bueno, vamos a empezar hoy con los traumatismos del tórax. Voy a poner esto acá porque si no lo voy a andar con esto en la mano todo el tiempo. Ya estuvimos viendo todas las fracturas, estuvimos viendo en el primer módulo de atención inicial del politraumatizado, estuvimos viendo los traumatismos cráneoencefálicos, y nos va a quedar ver ahora los traumatismos de tórax. Todo lo que es el módulo de traumatismos de abdomen, lo vamos a dar en conjunto con las patologías del abdomen como anteúltimo tema del tercer módulo, ¿sí? Que están incluidos dentro del capítulo de abdomen agudo, en este caso sería el abdomen agudo hemorrágico de causa traumática. ¿Está? Bien. Lo que tienen que saber es que todos estos traumatismos, cuando existen trauma de alta energía, se pueden producir todos juntos. El de cráneo, el de pelvis, el de tórax y el de abdomen. ¿Está? Bien. Los tenemos que dar por separado porque si viéramos todos juntos sería un poquito complejo el tema. Bien. Vamos a dar hoy lo que es los traumatismos de tórax y las lesiones que existen en el tórax. Bueno, por definición, ahí les puse dos definiciones, que se define como traumatismo torácico a todo aquel trauma que altere las estructuras contenidas en el tórax, sus paredes o ambas. ¿Sí? Esa es la definición más sencilla. Y también se puede definir como una lesión grave en el tórax que está provocada por impactos, traumatismos, contusiones o por heridas penetrantes o perforantes y perforantes. Y es una causa muy frecuente de discapacidad y mortalidad, siendo trauma cráneoencefálico y de las lesiones medulares la segunda causa de muerte por accidente. ¿Sí? Es muy importante porque los traumatismos de tórax se pueden asociar con mucha frecuencia a una lesión medular a nivel de la columna dorsal, ¿sí? Que dejan secuelas irreversibles, ¿sí? Como son las lesiones por paraplejía. Estas lesiones en el tórax pueden, o en su gran mayoría de las veces, no son lesiones del tórax puras. Muchas combinan lesiones torácicas con cervicales, o sea que son lesiones tóraco-cervicales o cérvico-torácicas, y otras asocian lesiones a nivel de la cavidad abdominal o de la pelvis, y en este caso serían tóraco-abdominopelvianas, tóraco-abdominales o abdominotorácicas.
Depende a dónde es el trauma primario. ¿Sí? Bien. El 25% de las muertes ocurridas por accidentes de tránsito son generadas por traumatismo de tórax. ¿Sí? Por eso es tan importante el trauma de tórax. Porque además, ustedes saben que el tórax tiene una estructura que lo contiene. ¿Y por qué tendremos esa estructura que lo contiene? Porque hay ¿qué? Adentro. Hay órganos nobles, ¿sí? Que son fundamentales para la vida, ¿sí? Es como el cráneo. ¿Por qué el cerebro está resguardado por una caja? Por razones obvias, ¿sí? Debe estar protegido. Con el tórax pasa lo mismo. Permiso. Silvio, no. Sigo, disculpen. Seguimos. Yo les aviso que yo tomo mate. Digo. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué otra cosa es importante acá? Que se pueden presentar como lesiones asociadas, lo que yo le decía hoy. ¿Sí? Y que son muy frecuentes, o es muy frecuente, que estos traumas de tórax lesionen varias estructuras al mismo tiempo. ¿Está entendido eso? Bien. ¿Cómo se clasifican los traumatismos de tórax? Los vamos a clasificar de 3 maneras distintas. Por la modalidad en la que ocurre, por el mecanismo de producción y por la extensión. Lo de la extensión es lo que les conté hoy. Esto de que pueden ser cervicotorácicas, tóraco-abdominopelvianas, tóraco-abdominales, tóraco-raquídeas. Cuidado con eso también. Que después lo vamos a volver a explicar. Pero de acuerdo a la modalidad y al mecanismo de producción. Adquirimos perros nuevos, por lo que veo. Esta es la otra Lola. Sí. Y allá está la otra Lola. Vamos a cambiar el nombre de los perros. Bien, rapidísimo. Bien. Vamos con la clasificación de acuerdo a la modalidad. De acuerdo a la modalidad, los traumatismos de tórax se van a clasificar en traumatismos abiertos, que ahora vamos a ver cuáles son, en traumatismos cerrados y en traumatismos mixtos. ¿Sí? El traumatismo cerrado es aquel traumatismo, como nos sucede con las fracturas, igual, ¿sí? Que son cerradas, o sea que la lesión no tiene contacto con el exterior, pero no por eso va a ser menos grave. ¿Está? Bien. El mixto va a combinar lesiones abiertas y lesiones cerradas, que son muy comunes en el tórax,
Y los traumatismos abiertos los vamos a dividir de acuerdo a dos cosas. Una, de acuerdo al agente etiológico. ¿Qué puede suceder en el tórax? Una herida de arma de fuego, ¿sí? De diferentes tipos. Ya vamos a ver lo que son los proyectiles de baja y de alta velocidad. Las heridas de arma blanca, ¿sí? Estaca, cuchillo, trincheta, tramontina, ¿sí? Lo que sea. Todo lo que sea punzo cortante es considerado un arma blanca, ¿sí? Armas tumberas, como le dicen, esas que se fabrican a veces en la cárcel, ¿sí? Todo eso es arma blanca. No es necesario que sea un cuchillo. Bien. Y según el grado de penetración, también lo vamos a dividir en... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las lesiones penetrantes y no penetrantes a nivel del cráneo? Bueno, acá sucede lo mismo. No penetrante, penetrante y perforante o transfixiante. Es igual. La lesión que es no penetrante, en el cráneo tomábamos a la dura madre. En el tórax, ¿a quién tomamos como barrera? La pleura. Y en el abdomen, al peritoneo. En el peritoneo es igual la clasificación. ¿Sí? Entonces, va a ser no penetrante si la pleura está sana. ¿Sí? Va a ser penetrante cuando la pleura está abierta. Y va a ser perforante o transfixiante cuando esta pleura tenga una entrada y una salida. ¿Está? ¿Eso se entendió bien? Bien. Vamos a la clasificación por el mecanismo de producción. Y acá también los vamos a dividir en los mecanismos de producción de traumas abiertos y de traumas cerrados. Los de traumas abiertos van a ser, por herida de arma blanca, pueden ser punzantes, cuando se es atravesado por una punta, o cortantes, ¿sí? Cuando se introduce y se desliza. O bien pueden ser también combinantes, punzo cortante, ¿sí? Pueden ser por herida de arma de fuego, ya sea por proyectiles de alta velocidad o de baja velocidad. ¿Qué es un proyectil de alta velocidad? Una 9 milímetros, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es un proyectil de baja velocidad? Un aire comprimido. ¿Está? Bien. ¿Por qué? El proyectil de alta velocidad es el que genera, cuando ingresa en una cavidad, como puede ser el abdomen o el tórax, cuando ingresa un proyectil de alta velocidad, genera una presión de 10 atmósferas. Tengo una pregunta Sí. que me olvidé de la diapositiva anterior. Ajá. En las penetrantes, cuando entra y queda en la cavidad torácica, ¿podrían ser transiciones? Transfixiante cuando entra, atraviesa y pasa. Entrada y salida. Sería la perforante, ¿no? Claro, perforante o transfixiante, perdón. Ah, ya van a ver. Yo digo la penetrante. No. Penetrante con pleura Bayer. Perforante o transfixiante es cuando va de un lado al otro. Está. Bien. Por eso hay que tener muy en cuenta estas lesiones que generan los proyectiles de alta velocidad. ¿Sí? Porque producen muchísimo daño por la presión que generan dentro de una cavidad como el tórax o el abdomen o el cráneo, que son cavidades cerradas. Y los traumatismos cerrados pueden ser por mecanismos directos, que son los traumatismos directos, por mecanismos indirectos, esto es, por compresión, que puede ser un síndrome de aplastamiento, ¿sí? O bien por alteraciones a nivel de la velocidad. Estos mecanismos de aceleración y desaceleración que generan cambios bruscos de presión y producen grandes lesiones, generalmente se dan por arrancamiento de las vísceras, ¿sí? Bien, ¿entendido eso? Ahí está el tramontina. Parece una cuchilla de carnicero. Bien.
Según la extensión, que es lo que hablábamos al principio, yo estoy atajando, ¿no? Según la extensión de la cual hablábamos, vamos a tener traumatismos torácicos puros, ¿sí? Que son los que no les presentan ningún tipo de lesión extratorácica. Por ejemplo, este paciente, una herida de arma blanca en el tórax que solo afectó al tórax. Y los torácicos combinados con las regiones vecinas, que es lo que hablábamos hoy. Tóraco-abdominales, cérvico-torácicos, que muchas veces se combinan. Bueno. Las lesiones torácicas se van a clasificar para su estudio en todas esas que están ahí. Las lesiones parietales, o sea, de la pared torácica, las lesiones pleurales, que son las lesiones que involucran a la pleura, las lesiones pulmonares, o sea, del parénquima pulmonar, las lesiones traqueobronquiales, ¿sí? Que afectan tanto a la tráquea como a los bronquios fuente, las lesiones cardioperikárdicas, ¿sí? Que involucran al corazón y a la salida de los grandes vasos y al pericardio que lo contiene. Las lesiones vasculares, que son las lesiones de los grandes vasos en sí, las lesiones esofágicas, ¿sí? Que son sumamente graves también, porque son las lesiones que se pueden generar, que ponen en contacto, si hoy se lesiona. Ustedes saben que el esófago forma parte del aparato digestivo, ¿sí? Que el aparato digestivo tiene contacto con el exterior, y esto presenta bacterias normalmente. Entonces cuando se perfora un esófago, se perfora hacia la cavidad torácica, las bacterias ingresan, además de ingresar aire, ingresan las bacterias, ¿sí? Y esto genera una mediastinitis, que es la inflamación con infección del mediastino, lo cual estamos ante un cuadro absolutamente grave, ¿sí? Y por último, las lesiones diafragmáticas. Como verán, las lesiones que involucran al tórax, ninguna es simple. La gran mayoría son sumamente graves. Bien. Quizá estas sean las más benévolas o las menos graves. Las desgarros musculares, los hematomas postraumáticos, las fracturas costales, ¿sí? Que pueden ser las fracturas de las primeras costillas, de las últimas, y la fractura del primer arco costal, ¿sí? Recuerden también que cuando existe una fractura a nivel del tórax que involucre una o más, con una a veces es poco frecuente, pero cuando son más de 2 costillas fracturadas en 2 puntos distintos, ¿qué se va a generar? Va a quedar una zona que no está prendida a nada, ¿sí? Y va a generar esto que se llama tórax batiente o bolet torácico, que no es ni más ni menos que un sector del tórax, ¿sí? Que va a generar movimientos a la inversa de lo que deberían ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está fracturado en 2 puntos y... Porque cuando se expande, ¿qué presión tenemos en el tórax? Cuando inspiramos, negativa. Entonces, ¿qué va a hacer esa pared torácica en vez de expandirse ese pedacito? Se va a ir hacia adentro. Y cuando expiramos, ¿qué presión tenemos? Positiva. Y entonces, se va a ir hacia afuera. Se llama respiración paradójica, tórax batiente o bolet torácico. ¿Sí? Esos son los nombres que recibe este mecanismo. Hay que observarlo muy bien. En relación a las lesiones de la pleura, yo creo que esto algo lo dieron en semiomédica, ¿no? Bien, no es nuevo. Pero vamos a repasarlo de nuevo, que no nos viene mal. El neumotórax, ¿qué es? La presencia de aire, ¿dónde? En la cavidad pleural. Bien. Ustedes saben que el neumotórax, que es la presencia de aire en la cavidad pleural, se puede producir por varias causas. Una es la presencia congénita de bullas que estallan, ¿sí?
y que generan estos neumotórax. Pero en general, esta situación no se da como consecuencia de un trauma. Lo que vamos a ver acá es el neumotórax generado por un traumatismo, ¿sí? Bien, que puede ser abierto, puede ser cerrado. Por eso el neumotórax puede ser neumotórax simple, que es el neumotórax cerrado, neumotórax abierto, y por último, y el más grave, es el neumotórax de tipo hipertensivo, que es en el cual ingresa el aire y nunca es expulsado. Entonces, en cada inspiración, ingresa el aire, y comienza a aumentar tanto la presión intratorácica que comienza a desplazar a todo el mediastino hacia el lado contrario, ¿sí? Esto puede ser causa de muerte, por supuesto, de manera próxima. Por eso hay que detectarlo de manera temprana al neumotórax hipertensivo. El neumotórax se va a dividir en 3 grados y vamos a tomar para ello una línea media de la clavícula o línea hemiclavicular, por la cual vamos a trazar en la clavícula una línea. Entonces, mientras el pulmón insuflado se encuentre por fuera, vamos a decir que es grado 1. Mientras se encuentre sobre la línea, diremos que es grado 2, y cuando el pulmón se encuentre como un muñón adherido al bronquiofuente, o por dentro de la línea hemiclavicular, vamos a decir que es un neumotórax de grado 3. ¿Está? Ahora después vemos cómo lo diagnosticamos y qué se hace. El hemotórax es la presencia de sangre en la cavidad pleural, ¿sí? ¿Y a quién tomamos como línea de referencia? Porque no va a ser de afuera hacia adentro, acá, como es líquido, va a ir de abajo hacia arriba. Entonces, ¿a quién tomamos? ¿Quién es esta señora que está acá? El quinto arco costal, ¿sí? Entonces, si el líquido se encuentra por debajo del quinto arco costal, vamos a decir que es grado 1. Si está entre el quinto y el tercero, vamos a decir que es grado 2. Y si está por encima del tercer arco, vamos a decir que es grado 3. ¿Está? Bien. ¿Pueden existir combinadas estas dos lesiones? ¿Pueden? Sí, claro que sí. Sí, claro. El famoso hemoneumotórax. ¿Está? Bien. Y existe otra situación que se llama hilotórax. ¿Quién tiene esto? ¿Qué tiene? Linfa. Y se da en casos sumamente raros, ¿sí? Por lesión del conducto torácico, ¿sí? Que es el que desemboca en la vena cava, llevando la linfa que trae de todo el cuerpo. ¿Está? Es raro, es un cuadro bastante raro, pero existe, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta. Fíjense, ¿ven los niveles? ¿Ven el nivel? ¿Qué sería este neumotórax? ¿Grado? Grado 1. ¿Eh? ¿Qué es esto que se ve acá? ¿Qué es? Ese aire. No, este aire es esto es cavidad gástrica, ¿sí? Y después, fíjense, que bordea la cúpula diafragmática todo el líquido y está al nivel. Por eso cuando nosotros tenemos una afección a nivel del tórax, lo primero que vamos a pedir, y de ser posible, con el paciente si se puede, parado va a ser difícil, pero por ahí sentado, para que los líquidos bajen, ¿sí? Y podamos ver los niveles. Bien. Las lesiones pulmonares, o las lesiones del parénquima, se pueden producir por varias causas. Unas pueden ser las famosas heridas pulmonares. Estas heridas pulmonares pueden provocar neumotórax o ambos, ¿sí? Y muchas veces están dados por desgarros y por lesiones vasculares que se producen adentro del parénquima pulmonar. También existen las contusiones pulmonares, que pueden o no presentarse con insuficiencia respiratoria. Después están los hematomas pulmonares,
Los neumatoceles traumáticos. El neumatocele traumático es cuando se lesiona un bronquio de menor tamaño, se genera un colapso de aire como una burbuja. Bien. Y las otras son las lesiones por ondas expansivas. ¿Saben lo que es una lesión por onda expansiva? Una explosión, correcto. Una explosión genera a nivel de nuestro organismo, de acuerdo a la cercanía que tengamos con esa explosión, lesiones por aceleración y desaceleración, ¿sí? Estas son las lesiones más comunes que se producen ante explosiones, ¿sí? Porque la onda expansiva es una onda generada de alta energía por una explosión. Esto puede generarse por una bomba, se puede generar por la explosión de un tanque de combustible, por lo que sea. Un tanque de gas en el auto. ¿Cómo? Un tanque de gas en el auto. Sin ser tan catastrófico, claro. El neumatocele es una burbuja. Es como una, para que lo entiendan fácil, es como una burbuja que se forma adentro del parénquima pulmonar como consecuencia de lesión de un bronquio de menor tamaño. Queda como atrapado. Es quirúrgico, por supuesto. Fíjense esto. Esto es una contusión pulmonar. Tienen un tórax y eso es una contusión del pulmón. Así se ve. El 90% de las patologías existentes en el tórax se pueden detectar por una simple y económica placa de tórax de frente. Es muy importante. Por eso la placa de tórax forma parte del protocolo de cualquier paciente que ingresa a una guardia, ya sea politraumatizado o descompensado por cualquier causa. ¿Sí? Placa de tórax, tórax frente. La patología de tórax, el 90% se diagnostica en la placa de tórax. Pero nunca hay que subestimar a la placa de tórax. Para el que la sabe ver, se ven muchas cosas. Las lesiones traqueobronquiales. Estas son lesiones sumamente complejas. Se pueden generar por contusión o por heridas penetrantes o perforantes. Siempre son graves, siempre son graves. Las que son por trauma o por contusión son generalmente traumas de muy alta energía. Pueden generar desgarro a nivel de los bronquiofuentes o a nivel de la carina. ¿Qué anda haciendo Lolita? A ver la mano. Y las lesiones por heridas penetrantes, de más está decir que son sumamente graves porque a la altura de los bronquios pueden generar una lesión en la aorta, una lesión de grandes vasos, una lesión cardíaca. Son situaciones bastante extremas. Las lesiones cardiopericárdicas. Las lesiones cardíacas se pueden dar por contusión, por laceración o por ruptura cardíaca. Estamos hablando siempre de traumas de muy alta energía o de lesiones perforantes o penetrantes. Y las lesiones pericárdicas también. Entre el 60 al 80%, yo me atrevería a decir que el 80% de los pacientes con lesiones cardiopericárdicas mueren en el lugar del accidente. ¿Sí? No alcanzan ni siquiera a llegar al hospital. Y muchas veces esta muerte se genera por lo que se denomina taponamiento cardíaco. ¿Saben lo que es el taponamiento cardíaco? ¿No? ¿Vieron que el corazón... Ahí al costado. Ah, sí, no sabía. Vieron que el corazón es como un botellón así, ¿no? Aquí es abierto de los vasos. Parece una papa con brotes. Ustedes saben que el corazón tiene una funda. ¿Cuál es la funda? El pericardio. Esta funda es una cavidad como real o virtual. Virtual, ¿sí? Porque esto es una cerosa. Bien.
que tiene apenas un contenido seroso mínimo. Cuando se produce una lesión cardíaca, de vida, ¿qué sale? Sangre, ¿a dónde se va? Al pericardio. Entonces, todo el pericardio se llena de sangre. Si todo el pericardio se llena de sangre y no puede salir, ¿cómo hace el corazón para seguir trabajando como bomba? No puede. Eso se llama taponamiento cardíaco. ¿Sí? Cuando la cavidad pericárdica se llena con un volumen de sangre tan grande que ejerce presión sobre el músculo cardíaco y no lo deja trabajar como tiene que trabajar. Eso se denomina taponamiento cardíaco. Y tiene una imagen muy característica en las radiografías que se llama imagen en botellón. Se ve como una cosa así, como si fuera un gran botellón, todo con opacidad. ¿Está? ¿Lo entendieron? Bien. Sí. Las lesiones esofágicas, que recién les comenté algo más o menos, son de altísima mortalidad porque generan lo que se llama una mediastinitis. Pone en contacto el aparato digestivo es un aparato con contacto con el exterior, o sea que pone al exterior en contacto con el mediastino de manera directa, ¿sí? Y además de generar un enfisema subcutáneo, ¿sí? Se llena de aire, todo, ¿sí? Todo es subcutáneo. Además de generar eso, produce un cuadro de infección generalizada dentro del mediastino. Es un cuadro sumamente grave. Yo les voy a mostrar un paciente con un enfisema subcutáneo, presenta aire por todos lados. Las lesiones vasculares son estas que se asocian a lesiones cardiopericárdicas, como puede ser un taponamiento cardíaco, a las traqueobronquiales y a las esofágicas, tienen una mortalidad altísima. Estamos hablando de traumas de muy alta energía, y se sospecha siempre que haya pacientes con un compromiso hemodinámico sumamente grave y presenten esa imagen. ¿Eso qué es? Una imagen en botellón, ¿sí? Eso es una lesión vascular o del músculo cardíaco. Típico, se ve así. Y por último, las lesiones del diafragma, ¿sí? Las lesiones del diafragma se deben sospechar en todo paciente que presenta un traumatismo de alta energía, ya sea en el tórax o en el abdomen. Y sobre todo en el abdomen alto. ¿Qué se genera? El desgarro de una cúpula diafragmática y la cúpula se va hacia arriba. ¿La ven allá? Miren. ¿Ven? Allá está la cúpula del diafragma. ¿Lo ven arriba? Y eso que se ve acá, ¿qué es? El estómago con la cavidad, con el nivel aéreo. Eso es un desgarro de la cúpula diafragmática izquierda. Si es la derecha, lo que se va hacia arriba es el... ¿Quién se va arriba? El hígado. Bien. Es bastante común. Si es sola y solamente tiene esto, y es unilateral, en general tiene resolución quirúrgica y no tiene tanta mortalidad. Y va a depender, por supuesto, que no haya otras cosas asociadas. Bueno. Vamos al diagnóstico clínico de todo esto. Vamos al diagnóstico clínico. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, fundamental, es si esto ha sido de causa traumática, si hay lesiones visibles, si se ve a simple vista, o si hay deformidades, como pueden ser lo del tórax. Por eso el examen físico en estos pacientes debe ser prácticamente simultáneo a la atención de la emergencia, ¿sí? Porque todo lo que vemos, tocamos, auscultamos, palpamos,
¿sí? Todo es información para saber cómo tenemos que actuar y de manera rápida. ¿Sí? Bien, tenemos que ver que el paciente presente, porque a nivel del tórax podemos presentar síntomas respiratorios, síntomas vasculares, síntomas de colapso cardíaco, presencia de lesiones en la región pectoral, dentro de las líneas claviculares, los huecos supraclaviculares, la región del epigastrio, todo el abdomen alto, y por último, la presencia del enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo, ¿ustedes se acuerdan? ¿Conocen el muñequito de Michelin? ¿Viene el de las propagandas de la escuela? ¿Vieron que es un señor inflado? Bueno, eso, enfisema subcutáneo. Se mete el aire por debajo del celular subcutáneo y genera esta imagen. Quedan con los ojos chiquititos, los párpados inflados, ¿sí? Y uno lo toca al paciente. ¿Vieron las bolsas esas que vienen para embalar, que tienen bolitas de aire, que son para que no se rompan las cosas? ¿Las conocen? Bueno, uno toca al paciente y se siente igual. Se escucha. Eso es un enfisema subcutáneo. Disculpen lo gráfico, pero es así, para que se entienda fácil. En el caso del neumotórax, ¿sí? El cuadro clínico del neumotórax, ¿cuál va a ser? Ya lo saben ustedes. Vamos a escuchar el murmullo vesicular, en el pulmón colapsado, vamos a escuchar murmullo vesicular, vamos a escuchar, al partispanismo, ¿o no? Examen físico de tórax, Chan. Sonoridad por la presencia de aire. Vamos a aumentar, va a haber sonoridad aumentada, ¿sí? ¿Qué más? ¿Vamos a ocultar el murmullo vesicular? No. Bien. Si nos acercamos a la zona de donde está el muñón, que vamos a percutir ahí. Matidez, ¿sí? Vamos a percutir y que vamos a tocar. Matidez como si fuera un hígado, ¿sí? Y después vamos a encontrar que está toda la sonoridad aumentada. Va a haber ausencia de vibraciones vocales, ¿sí? Vamos a apoyar la mano, diga 33, no las vamos a percibir a las vibraciones vocales. Por lo tanto, vamos a estar con la famosa tríada de Galiano. Neumotórax. En relación a un neumotórax hipertensivo, es este en el cual ingresa el aire y no sale, vamos a tener, como está aumentada la presión intratorácica, vamos a ver que las venas del cuello van a estar ingurgitadas, bastante complicado, eso se ve bastante fácil. Va a haber en una radiografía de tórax o a simple vista, podemos ver que hay una desviación de la tráquea, es visible, ¿sí? Los ruidos cardíacos van a estar desplazados también, ¿sí? Y el diagnóstico clínico no puede esperar muy mucho. Placa de tórax e inmediatamente hay que colocar un trocar en el tórax para colocar una salida, ¿sí? Que es el tratamiento que se hace, un drenaje de aire bajo agua, de manera urgente porque nos quedamos sin paciente. No podemos esperar mucho. Esto es urgente. El taponamiento cardíaco también vamos a encontrar distensión de las yugulares, producto de la presión venosa central, atenuación de los ruidos cardíacos, un paciente que empieza a entrar en hipotensión y en shock hemodinámico. Ustedes generalmente no van a estar en una guardia para hacer este diagnóstico, pero sí, si están trabajando en una terapia intensiva o en una sala de clínica médica, van a estar para recibir a este paciente, ¿sí? Y van a saber, tienen que saber qué tuvo, qué tiene y cómo va a ser la evolución, porque de ahí van a tener que saber cómo van a trabajar con ese paciente. Entonces, es muy importante que sepan qué significa cada cosa de estas. El hemotórax, que es la presencia, dijimos, de sangre a nivel de la pleura. Acá vamos a tener que no vamos a ocultar la entrada de aire y vamos a percutir matidez en todo el nivel donde haya sangre. Los métodos diagnósticos que se van a utilizar para
para diagnosticar en el tórax. La radiografía simple de tórax constituye el elemento con el cual se van a diagnosticar hasta el, dije, 90% de la patología del tórax, ¿sí? Placa de tórax hay en todos los servicios, en todos, hasta en algunos lugares, incluso hasta los centros de salud pueden tener tipos de rayos. Es un método que es económico, que está en todos lados y que nos va a dar muchísima información. Después vamos a tener radiografías contrastadas, vamos a tener tomografías computadas, ecografía, ecocardiografía, broncoscopías, esofagoscopías, pericardiocentesis, que ya va a explicar lo que es, videotoracoscopía, medición de gases en sangre, determinación de enzimas cardíacas, electrocardiograma. ¿Sí? Ahí después tenemos para estudiar al paciente con de todo, pero en la urgencia, la que nos va a salvar las papas, como quien dice, es la placa de tórax, y hoy tenemos ecógrafos y ecocardiógrafos, ¿sí?, en las guardias y en las unidades de terapia intensiva, que con esos dos elementos tenemos ya gran parte del diagnóstico hecho. Los métodos diagnósticos, la placa de tórax, lo que les conté recién, ¿sí? Muchas veces es suficiente para determinar una conducta terapéutica de urgencia, porque nos va a aportar muchas imágenes, nos va a aportar imágenes aéreas, de enfisema subcutáneo, de neumomediastino, de neumotórax, opacidades como eumotórax, hemoneumotórax, contusiones, atelectasias, hernias diafragmáticas. La hernia diafragmática se da por lesiones del diafragma. Ensanchamientos del mediastino, como pueden ser rupturas aórticas, taponamiento cardíaco, hemorragias y lesiones de todo tipo. A nivel del neumotórax, acá tienen unas radiografías donde se pueden ver dónde está la línea pulmonar, ¿sí? Y en el caso del neumotórax hipertensivo, ¿sí?, ingresa el aire allá y nos desplaza todo el mediastino hacia el lado contrario. Por eso está esta imagen. En el caso de las opacidades, ¿sí?, acá hay un hemotórax, acá hay un hemotórax bastante grado 1 y grado 3. En el caso de las contusiones, se ve así toda una zona como bastante marcada. Las radiografías contrastadas se pueden hacer con sustancias de contraste para evaluar arterias, etc. En las ecografías se pueden ver los derrames, también se pueden ver la parte vascular con los ecodoppler, eso hoy hay en casi todas las guardias. En la tomografía computada también, la mayoría de los servicios, digamos, de poblaciones del tamaño como la nuestra, o de ir hacia más grande, hay tomógrafo, ¿sí? Entonces también se puede utilizar. Resonancias magnéticas, ¿sí? A veces la resonancia se utiliza para evaluar lesiones como se ven allá, que en las tomografías la estructura ósea se ve perfectamente, pero muchas veces es necesario hacer una resonancia cuando estamos pensando en lesiones asociadas raquimedulares, ¿no es cierto? O pacientes con inestabilidad neurológica, como decimos nosotros. Y con respecto a los tratamientos, dijimos que el neumotórax se realiza la colocación de un tubo de tórax. Esto se realiza con un drenaje bajo agua, donde comienza a salir el aire y no vuelve a ingresar porque está con una trampa de agua. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Cómo burbujea ese tubo? ¿No? Bueno, cuando empiecen a hacer la sala, en el hospital los van a llevar a ver este tipo de cosas. En la sala los van a ver. En relación al hemotórax, también se realiza pero en los grados 3, que son los pacientes que siguen sangrando, lo que hay que buscar es cuál es la causa del sangrado. Porque si un hemotórax
se estabiliza en el grado 1, quiere decir que sangró y paró de sangrar. Si se pone en grado 3, quiere decir que sigue sangrando. Entonces hay que hacer una cirugía de urgencia que se llama toracotomía. Hay que ir a buscar qué es lo que está sangrando. Eso es urgente. Y en los grados 2 va a depender de a dónde se encuentre y si se estabilizó, se hace un avelamiento pleural y si sigue aumentando, también se hace una toracotomía. Y el tratamiento es quirúrgico. Aquel, por ejemplo, ¿lo ven? Allá, gigantesco. Bueno, en relación al taponamiento cardíaco, que era esto de la sangre que se acumulaba dentro de lo que es el pericardio. En ese caso, se hace lo que se llama una pericardiocentesis, que es una punción que se realiza a través del apéndice sifoides, ¿sí? Con una inclinación determinada, se punza el pericardio y se extrae la sangre. Eso en el caso del derrame pericárdico leve a moderado. Si es un taponamiento cardíaco agudo, ¿sí? Requiere de una cirugía de urgencia porque evidentemente hay que ir a reparar la lesión que está generando esta pérdida de sangre. Son todas cirugías de extrema urgencia. El paciente ingresa a la guardia y en 10 minutos, en menos de 5 minutos, está dentro del quirófano y están abriendo el tórax. Los cirujanos que manejan urgencias de tórax vuelan. Vuelan, no me pregunten cómo hacen, pero vuelan. Los he visto, en vivo y en directo. Pero terrible, terrible. Y es que si no lo hacen así, el paciente no sobrevive, porque son lesiones extremadamente graves. Y el tratamiento se hace, el tratamiento de las lesiones específicas, que no las vamos a ver en cada uno, ¿no? Cuando son lesiones agudas que están generando una inestabilidad hemodinámica, la gran mayoría requieren de una toracotomía, que es el abordaje quirúrgico del tórax, e ir a buscar qué es lo que está sangrando, ¿sí? Muchas veces se ve, o sea, hay algo que está sangrando, no saben exactamente qué, hay que hacer una toracotomía, abrir y buscar. Pero en realidad estamos hablando siempre de lesiones extremadamente graves y que comprometen la vida de los pacientes. Nada más. Todo lo que le conté, los tratamientos, etcétera, como siempre les digo, es para que ustedes tengan información de estas cosas, ¿sí? No es para que estudien el tratamiento específico de cada patología, porque no es lo que nosotros vamos a dar. Ya los tratamientos pues van a ir viendo a medida que a un cuarto y quinto año. Chicos, escuchen, después me preguntan. Lo que sí necesito que ustedes sepan es la clasificación de las lesiones, cuáles pueden ser las lesiones y la gravedad de las lesiones, nada más. ¿Sí? ¿Está? ¿Está entendido eso? Bueno, hay mucho material con información para que ustedes sepan de qué se trata un montón de cosas, ¿sí? Pero no es para que los repitan. Bueno, escuchen, porque después, mañana, 10 menos cuarto, bueno, acá, bien, enfermedad luxante de cadera, es más corto, Ahora, de 9:40. ¿Entendieron? La imagen.